En un libro de registros eclesiásticos olvidado, descubierto en 2018 bajo los tablones del piso de la casa de reuniones más antigua de Salem, las autoridades encontraron evidencia de más de 200 personas desaparecidas vinculadas a los juicios de brujas de Massachusetts que la historia jamás había documentado. Los nombres, cuidadosamente anotados en el registro privado de la familia más poderosa de Salem, revelaban no solo las fechas de ejecución, sino también la valoración de sus propiedades y escalofriantes notas al lado de cada víctima como adquisición completada. Aunque la historia recuerda solo 19 ejecuciones oficiales en Salem, este documento sugiere que el número real se acercaba a 237, con la mayoría de las víctimas borradas del registro público mediante una meticulosa manipulación de documentos. Aún más perturbador, los bienes de cada persona desaparecida fueron sistemáticamente transferidos a los mismos tres hombres: el juez Ezekiel Blackwell, el reverendo Nathaniel Blackwell y el sheriff Josías Blackwell, tres hermanos cuyos descendientes aún poseen hoy más del 40% del distrito histórico de Salem. El detalle más inquietante aparece en la última entrada, fechada en octubre de 1720. Solo 5 palabras acompañan el nombre de una joven, Mercy Blackwell: asunto familiar resuelto. 5 palabras que condensan décadas de terror silencioso, codicia y manipulación. Antes de continuar con la historia de la dinastía Blackwell y su reinado de terror, debo advertir que este relato no es para todos. Solo aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar las verdades más oscuras de la historia deberían seguir leyendo. Si eres de los pocos que busca conocer estos horrores ocultos, acompáñanos en este viaje y comparte en los comentarios desde qué estado nos sigues. Retrocedamos a la Massachusetts colonial, donde se sembraron las semillas de esta pesadilla olvidada. El año 1692 no marcó solo un capítulo oscuro en la historia americana, sino el inicio de una conspiración mucho más siniestra de lo que la mayoría de los historiadores se atreve a reconocer. Salem, en 1692, era una comunidad dominada por el miedo, entre los densos bosques de la colonia de la bahía de Massachusetts. Un asentamiento de aproximadamente 500 almas se aferraba a rígidas creencias puritanas como protección tanto contra la naturaleza salvaje que los rodeaba como contra los males percibidos en su propia comunidad. El pueblo consistía en una casa de reuniones central, varias docenas de casas de madera cercanas y granjas dispersas en el campo circundante. La fe puritana dominaba todos los aspectos de la vida diaria, y se esperaba una estricta observancia de todos los miembros de la comunidad. La familia Blackwell ocupaba una posición de influencia sin parangón. Su imponente casa de 2 pisos se encontraba justo frente a la casa de reuniones, con ventanas de vidrio, un lujo raro en la época, que brillaban bajo el sol de la tarde. El juez Ezekiel Blackwell, el hermano mayor con 46 años, comandaba el tribunal local con autoridad inquebrantable. Sus ojos profundos no pasaban por alto nada, y sus decisiones se consideraban tan definitivas como las propias escrituras. A pesar de su vida cómoda, vestía con humildad, manteniendo la apariencia de un puritano devoto mientras secretamente acumulaba poder e influencia. El reverendo Nathaniel Blackwell, 2 años menor que Ezequiel, ofrecía sermones cargados de fuego y azufre cada domingo, dejando a la congregación temblando ante la solemnidad de sus palabras. Su voz era capaz de estremecer el alma de quienes lo escuchaban, infundiendo miedo y reverencia al mismo tiempo, y creando una fachada de devoción religiosa que ocultaba planes mucho más oscuros y calculados. Su voz podía cambiar de un susurro a un rugido atronador que parecía sacudir las mismas vigas de la casa de reuniones. Con su delgado y cadavérico aspecto y su intensa mirada, muchos creían que podía ver directamente en el alma de una persona, detectando la más mínima impureza. El sheriff Josias Blackwell, el hermano menor con 41 años, hacía cumplir las leyes que sus hermanos establecían e interpretaban. Hombre de complexión poderosa y con un ceño perpetuo. Portaba un bastón tallado distintivo, del que se decía que había roto más huesos que cualquier otra arma en todo el condado de Essex. Juntos, estos 3 hermanos controlaban cada aspecto del gobierno.
la guía espiritual y la aplicación de la ley en Salem. Pero Salem estaba cambiando, nuevos comerciantes abrían negocios, generando competencia para los intereses comerciales de los Blackwell, familias como los Putnam y los Procter iban ganando influencia, amenazando el férreo control de los hermanos sobre la comunidad. Algo debía hacerse para mantener su posición, y los primeros susurros sobre brujería ofrecieron la oportunidad perfecta. El invierno de 1691 a 1692 había sido inusualmente cruel, las reservas de alimentos escaseaban, enfermedades se propagaban entre los hogares abarrotados y las tensiones aumentaban mientras las familias luchaban por sobrevivir hasta la primavera. En la casa del reverendo Blackwell, su sobrina de 16 años, Mercy, observaba con silenciosa preocupación la creciente ansiedad. Hija de Ezequiel, había sido criada en el hogar de su tío tras la muerte de su madre durante el parto, recibiendo una educación poco común para una joven de su época. Mercy sabía leer y escribir no solo en inglés, sino también algo de latín, habilidades que utilizaba para llevar registros de la iglesia de su tío. Con su cabello color cobre, siempre cuidadosamente cubierto por su gorro, como dictaba la modestia puritana, y sus pensativos ojos grises, Mercy se movía por Salem como una sombra silenciosa. Observando mucho pero hablando poco, registraba diligentemente bautismos, matrimonios y defunciones en el libro de la iglesia, sin cuestionar nunca por qué su tío a veces le pedía que hiciera anotaciones en un libro más pequeño y secreto, guardado bajo llave en su escritorio personal. Por las noches, a menudo escuchaba a su padre y a sus tíos hablar en voz baja en el estudio de su tío, sus voces elevándose ocasionalmente en lo que parecía un plan secreto antes de caer en un silencio abrupto si alguien se acercaba. Una noche helada de febrero, mientras Mercy llevaba leña al estudio de su tío, se detuvo junto a la puerta, escuchando la voz de su padre elevarse con una animación inusual. La tierra de la viuda Porter linda con el acceso al río, la necesitamos, con su marido ausente, nunca podrá mantenerla adecuadamente, decía Ezequiel. Se ha negado a venderme 2 veces ya, respondió Josías, con su profunda voz cargada de frustración. Quizá, dijo Nathaniel, con un tono medido y frío, la viuda Porter pronto enfrentará problemas de otra naturaleza. He oído informes inquietantes sobre comportamientos extraños. Tiempos como estos requieren vigilancia contra la influencia del diablo. Un escalofrío, que nada tenía que ver con el frío invernal, recorrió la columna vertebral de Mercy mientras la risa de su tío se mezclaba con las voces de sus hermanos. 2 semanas después, cuando las primeras acusaciones de brujería estallaron en Salem Village, Mercy no pudo evitar recordar aquella conversación y preguntarse por la coincidencia. Las acusaciones se propagaron como un incendio entre la leña seca de los temores de Salem, envolviendo a la comunidad en un miedo que parecía crecer con cada susurro y cada mirada sospechosa. Jóvenes chicas retorciéndose en el suelo de la casa de reuniones, clamando tormentos invisibles, esposas respetables de repente señaladas como consortes de Satanás, agricultores acusados de arruinar cosechas y matar ganado. Y en el centro de todo esto estaban los hermanos Blackwell. Ezequiel, con solemne autoridad, presidía los juicios apresurados. Nathaniel proporcionaba la justificación teológica para los procedimientos. Y Josías arrastraba a los acusados de sus hogares en la más absoluta oscuridad de la noche. Lo que comenzó con 3 brujas acusadas en febrero se expandió a docenas para mayo. La cárcel se desbordaba de prisioneros aterrorizados esperando juicio. La comunidad se fracturaba mientras vecinos acusaban a vecinos. Viejas rencillas se transformaban repentinamente en pruebas de influencia maléfica. A lo largo, cuando la viuda Porter fue arrestada una noche lluviosa de abril, Mercy finalmente comenzó a comprender el terrible patrón que se desarrollaba ante sus ojos. Los gritos de la viuda resonaban por todo el pueblo mientras Josías y sus ayudantes la arrastraban de su hogar. A la mañana siguiente, Mercy escuchó a su padre y a sus tíos discutir cómo se gestionaría la propiedad de la mujer durante su encarcelamiento. En el plazo de una semana,
La valiosa tierra ribereña de la viuda había sido comprada por Ezequiel a una fracción de su valor, supuestamente para cubrir los gastos de su cuidado mientras estaba en prisión. A medida que la primavera se convertía en verano, comenzaron las ejecuciones. La primera en morir fue Bridget Bishop, ahorcada el 10 de junio en lo que más tarde sería llamado Gallows Hill. Mercy observaba desde la distancia cómo el cuerpo de la mujer oscilaba en la rama de un enorme roble, mientras la voz de su tío se elevaba en oración por el alma de la condenada bruja. Esa noche, incapaz de dormir, Mercy se deslizó hasta el estudio de su tío y, con manos temblorosas, abrió el cajón cerrado con llave usando una copia secreta de la llave que había hecho semanas antes. A la luz tenue de una sola vela, abrió el libro encuadernado en cuero y comenzó a leer. Lo que encontró heló su sangre. El libro contenía no solo los nombres de los acusados y sus supuestos crímenes, sino inventarios detallados de sus propiedades, deudas y bienes. Junto a cada entrada, anotaciones mostraban cómo estas posesiones habían sido o serían adquiridas por los hermanos Blackwell a precios extremadamente reducidos. Lo más perturbador eran los nombres, docenas de ellos, que Mercy nunca había escuchado en los juicios públicos, nombres seguidos de fechas de ejecución y la simple frase, asunto concluido o adquisición completada. Si lo que leía era cierto, su padre y sus tíos no solo habían manipulado el pánico por brujería para obtener ganancias financieras, sino que habían llevado a cabo ejecuciones secretas de personas que nunca fueron oficialmente acusadas. Sus desapariciones se atribuían al escape o al abandono de la comunidad. El conteo oficial de víctimas de los juicios por brujería, que eventualmente alcanzaría 19 en los registros públicos, palidecía frente al verdadero número registrado en este libro oculto. Justo cuando se creía que se había visto lo más profundo de la crueldad humana, el horror en Salem se intensificaba aún más. Si esta historia te está helando la sangre, comparte este relato con un amigo que ame los misterios históricos oscuros. Pulsa el botón de me gusta para apoyar nuestra búsqueda de la verdad y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Ahora descubramos juntos qué sucede mientras el mundo de Mercy Blackwell se desmorona a su alrededor. El verano de 1692 no trajo alivio alguno a Salem, mientras el aire húmedo pesaba sobre el asentamiento, el hedor del miedo y la desconfianza se sentía aún más intenso. Los juicios continuaban a un ritmo frenético, con el juez Ezekiel Blackwell presidiendo audiencias que rara vez duraban más de una hora antes de declarar culpables a los acusados. A los acusados se les ofrecía una elección cruel, confesar e implicar a otros o mantener la inocencia y enfrentar la ejecución. Mercy observaba con horror creciente cómo más y más nombres llenaban las páginas del secreto libro de su tío. El patrón se volvía inconfundible. Aquellos que poseían propiedades valiosas o habían desafiado los intereses de la familia Blackwell eran los más vulnerables. Aún más perturbadores eran los exámenes privados que se llevaban a cabo en el sótano de la casa Blackwell, donde el sheriff Josías empleaba métodos para obtener confesiones que dejaban a los prisioneros con dedos rotos, articulaciones dislocadas y, en ocasiones, daños mucho peores. En una parte, atado a una silla, con el rostro casi irreconocible por la brutal paliza que había recibido, sus dedos estaban doblados en ángulos antinaturales, donde habían sido sistemáticamente rotos. Ah, Mercy. Justo a tiempo, dijo su padre con total naturalidad, tomando la bandeja de sus temblorosas manos. Goodman Putnam acaba de recordar haber visto a Goody Proctor comunicándose con el diablo. ¿No es eso afortunado?, susurró Putnam, con los ojos hinchados casi cerrados, buscando la mirada de Mercy desde el otro lado de la habitación. Me obligaron a decirlo, Dios me perdone, me obligaron a decirlo. El bastón del sheriff Josías golpeó la mandíbula de Putnam con un ruido seco y aterrador. El diablo te hace decir muchas cosas, Putnam, pero ahora hablas la verdad de Dios, ¿no es cierto? Mercy huyó escaleras arriba, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. Esa noche, incapaz de dormir, se deslizó una vez más al estudio de su tío y realizó copias cuidadosas de varias páginas del libro secreto.
escondiéndolas bajo una tabla suelta del suelo en su habitación, pase lo que pase. Alguien debía conocer la verdad sobre lo que los hermanos Blackwell habían hecho y continuaban haciendo. Al llegar agosto, surgió un desarrollo aún más perturbador. Varias brujas acusadas lograron escapar de la cárcel de Salem, supuestamente huyendo hacia el bosque antes de enfrentar el juicio, al menos. Ese era el relato oficial difundido por el sheriff Josías, pero Mercy, que continuaba accediendo secretamente a los registros de su tío, encontró información diferente en el libro. Rachel Nurse, resistente al interrogatorio, eliminada en silencio, propiedad transferida exitosamente, familia informada de su escape a Rhode Island. La realización golpeó a Mercy con la fuerza de un impacto físico. Sus tíos y su padre no se limitaban a manipular los juicios por ganancia financiera. Estaban asesinando a quienes resistían sus planes y deshaciéndose de los cuerpos en secreto. Las ejecuciones oficiales de los juicios de brujas eran solo la cara pública de una operación mucho más vasta y siniestra. Decidida a reunir evidencia, Mercy comenzó a tomar riesgos calculados. Se ofreció como voluntaria para entregar comida a los prisioneros en la cárcel de Salem, introduciendo en secreto pequeños trozos de papel y carbón para que pudieran escribir testimonios sobre el trato recibido. Silenciosamente se acercaba a los familiares de los prisioneros escapados, formulando preguntas inocentes, aparentes curiosidades sobre si habían tenido noticias de sus seres queridos desaparecidos. De manera significativa, comenzó a crear su propio registro, documentando la creciente red de propiedades que su familia adquiría a través de los juicios. Para septiembre, los hermanos Blackwell habían acumulado importantes posesiones en todo el condado de Essex. El juez Ezequiel ahora era propietario de 3 molinos, vastas tierras agrícolas y varios edificios comerciales en Salem Town. El reverendo Nathaniel había adquirido propiedades de 2 iglesias rivales y las tierras circundantes. El sheriff Josías controlaba gran parte de la propiedad ribereña, dándole efectivo control sobre el acceso fluvial. Su riqueza se había multiplicado exponencialmente en apenas 7 meses, pero la oposición comenzaba a crecer. Cotton Mather, un influyente ministro de Boston, había escrito expresando preocupación sobre la validez de la evidencia aceptada en los juicios de Salem. Varios ciudadanos prominentes comenzaron a cuestionar los procedimientos, especialmente después de que miembros respetados de la comunidad, como Rebecca Nurse y John Proctor, fueran ejecutados a pesar de los testimonios a favor de su carácter. Sintiendo que la marea estaba cambiando, los hermanos Blackwell aceleraron sus esfuerzos. El libro secreto ahora incluía una lista de adquisiciones prioritarias, con nombres de propietarios que aún no habían sido acusados. Entre ellos se encontraban algunas de las familias más ricas e influyentes de la colonia, cuya caída aseguraría el control de los Blackwell sobre la región durante generaciones. En una noche empapada por la lluvia a finales de septiembre, mientras Mercy agregaba pruebas a su colección, una tabla del suelo crujió detrás de ella. Al girarse sobresaltada, encontró a su primo William, hijo del sheriff Josías, de pie en la puerta de su habitación, con los ojos fijos en los documentos esparcidos sobre su cama. Sabía que alguien estaba accediendo al estudio de papá, dijo en voz baja. Nunca imaginé que fueras tú, Mercy. Por un momento, ninguno habló. Luego, William avanzó, cerrando la puerta tras de sí. Te matarán si descubren esto, susurró, señalando sus notas. Mercy enderezó la espalda, preparándose para lo peor. ¿Se los contarás? William vaciló, luego negó lentamente con la cabeza. No, ¿por qué? Lo que están haciendo está mal, lo sé desde hace meses, pero tenía demasiado miedo para hablar, dijo William, hundiéndose pesadamente en el borde de su cama. La semana pasada seguí a mi padre y a 2 de sus asistentes al bosque al norte de la ciudad. Llevaban algo envuelto en lienzo. Yo los observé. Su voz se quebró. Vi cómo enterraban a Goodwad Foster en una tumba sin marcar. No escapó a Rhode Island, como afirmaban. Mercy sintió un súbito destello de esperanza al encontrar un aliado inesperado, pero pronto se vio reemplazado por el miedo. Necesitamos pruebas que otros puedan creer,
mi palabra contra la de mi padre, o la tuya contra la de tu padre, no será suficiente. Después de una larga pausa, William continuó, mañana por la noche hay una reunión. Los tres en el estudio del tío Ezequiel están planeando algo grande, algo que llaman la fase final de adquisición, si pudiéramos de algún modo escuchar sus planes. La noche siguiente, Mercy y William se escondieron en un pequeño espacio de almacenamiento adyacente al estudio del juez Ezequiel, un armario olvidado accesible mediante un panel estrecho que habían aflojado cuidadosamente ese mismo día. A través de la pared delgada, pudieron escuchar claramente a los hermanos Blackwell mientras se reunían alrededor del escritorio del juez. El momento debe ser perfecto, decía Ezequiel, su pluma raspando el pergamino mientras hablaba. Cuando el gobernador Phipps regrese de Boston el próximo mes, estos juicios podrían verse restringidos. Debemos asegurar las propiedades restantes antes de entonces. La lista es ambiciosa. He observado 17 familias en 3 semanas, intervino Nathaniel, incluso con nuestros métodos eficientes, esto presenta desafíos. Aceleraremos los interrogatorios privados, respondió Josiah con voz fría y profesional. Aquellos que no confiesen ni involucren a otros no necesitan llegar a la horca pública. El pantano tiene suficiente espacio. ¿Qué pasa con la propiedad Corwin? Ese es el premio que asegurará nuestro monopolio sobre el transporte fluvial, dijo Ezequiel. Ya he plantado evidencia en la casa de los Corwin, dijo Josiah con satisfacción sombría, un títere con alfileres escondidos bajo las tablas del suelo de su cocina. Lo descubriremos mañana durante la búsqueda. Para el final de la semana, sus propiedades serán nuestras. Mientras los hermanos continuaban detallando sus planes, Mercy y William intercambiaron miradas horrorizadas en la oscuridad de su escondite. La magnitud de la conspiración era aún mayor de lo que habían imaginado. No se trataba de adquisiciones aisladas, sino de un plan sistemático para controlar todo el comercio y la gobernanza de la región. Cuando concluyó la reunión, los primos escaparon a la seguridad del establo, donde el estampido de los caballos enmascaraba sus susurros. Necesitamos llevar esta información directamente al gobernador Phipps, insistió William. Mi padre tiene hombres vigilando todos los caminos, pero conozco senderos a través del bosque. Podría llegar a Boston en 2 días si salgo esta noche. Mercy sacudió la cabeza. Notarían tu ausencia de inmediato. Yo debería ir. Prestan menos atención a mis idas y venidas. Es demasiado peligroso que viajes tú. Estar sola, más peligroso aún que quedarse, replicó Mercy con firmeza. Mañana planean registrar la casa de los Corwin en busca de la evidencia plantada. ¿Y si deciden revisar también nuestras habitaciones? Encontrarían todo. Tras un acalorado debate, llegaron a un compromiso. William crearía una distracción la noche siguiente, algo que llamara la atención en el camino norte. Mientras Mercy escapaba hacia el sur, rumbo a Boston, con todas las pruebas, llevaba consigo la documentación, incluidas las páginas copiadas del registro secreto, que entregarían directamente al gobernador Phipps. El día siguiente pasó con excruciante lentitud mientras Mercy hacía preparativos minuciosos, ocultando los documentos en el forro de su capa y asegurando un pequeño paquete de comida. Al caer la noche, William partió en su misión, prometiendo encender un pequeño fuego en un granero abandonado al norte del pueblo, suficiente para atraer atención sin poner en peligro a nadie. Mercy aguardaba a que se activara la alarma, su pequeño saco de viaje escondido bajo la cama, pero cuando la campana de la iglesia comenzó a repicar, señalando una emergencia, la puerta de su habitación se abrió de golpe. El sheriff Josiah se encontraba en el umbral, flanqueado por 2 ayudantes, su rostro retorcido por la furia fría. Mercy Blackwell, declaró formalmente, se te acusa de brujería y conspiración contra la autoridad divina. Detrás de él aparecieron su padre y su tío, con expresiones impenetrables. Revisen su habitación, ordenó Ezequiel, el diablo deja evidencia de su influencia. Con eficiencia práctica, los ayudantes destrozaron la pequeña cámara de Mercy,
Descubriendo rápidamente los documentos ocultos y el saco de viaje, Josiah examinó los papeles, su rostro ensombreciéndose a cada página que pasaba. Parece que mi sobrina ha estado muy ocupada, dijo, entregando los documentos a sus hermanos, registrando reuniones con el oscuro, planeando difundir mentiras sobre hombres piadosos. ¿Cómo lo supiste? Susurró Mercy, apenas audible. Ezequiel dio un paso adelante, sus ojos fríos fijándose en los de ella. William siempre ha sido un hijo leal. ¿De verdad creíste que traicionaría a su familia por las fantasías de una niña insensata? La traición golpeó a Mercy como un mazazo físico. Había confiado plenamente en su primo, sin imaginar que la había conducido a una trampa, llevándola a la sala de detención especial. Comenzaremos su examen de inmediato, instruyó Nathaniel, para la mañana. Espero que esté ansiosa por confesar sus pecados y nombrar a sus cómplices. Mientras los ayudantes la arrastraban fuera de la habitación, Mercy divisó un instante a William en las sombras del pasillo. Su rostro era inexpresivo. Solo un leve temblor de sus manos traicionaba alguna emoción mientras veía a su prima ser llevada. La sala de detención especial era en realidad la bodega bajo la casa de reuniones, un espacio húmedo y sin ventanas donde los Blackwell realizaban sus interrogatorios más privados. Al ser asegurada bruscamente a una silla, Mercy comprendió con creciente horror que su destino probablemente nunca sería registrado en los procedimientos oficiales de los juicios de Salem. Como tantos otros, ella sería simplemente desaparecer, otra víctima más de la ruthless ambición de su familia. Ezequiel entró solo, cerrando la pesada puerta detrás de él. En sus manos llevaba el registro encuadernado en cuero que había iniciado la investigación de Mercy. Tenía tantas esperanzas en ti, dijo con voz baja, colocando el libro sobre una pequeña mesa. Inteligencia y obediencia, una combinación rara. Podrías haber sido muy útil para el futuro de nuestra familia. ¿Cuántos? Preguntó Mercy, encontrando el valor para hablar. ¿Cuántas personas inocentes han sido asesinadas por su propiedad? Ezequiel encogió los hombros como si la pregunta tuviera poca importancia. La gente muere en tiempos de crisis, algunas públicamente como ejemplo, otras de forma más discreta, cuando las ejecuciones públicas podrían levantar preguntas incómodas. Abrió el registro en sus páginas finales. El registro oficial mostrará 19 ejecuciones cuando este asunto concluya. El número real, sonrió débilmente, digamos que el legado Blackwell estará asegurado por generaciones. No te saldrás con la tuya, insistió Mercy. Aunque su voz temblaba, el gobernador Phipps investigará, otros ya están cuestionando los juicios. Ezequiel tomó una pluma y la sumergió en tinta. Ahora debo hacer una entrada final en este libro. La pregunta es, ¿qué escribiré junto a tu nombre? ¿Hija? La tensión en esa bodega marcaría un punto de inflexión en el capítulo más oscuro de Salem, aunque pocos conocerían la verdad completa de lo que allí sucedió. A medida que los eventos en Salem alcanzaban su clímax en octubre de 1692, una confluencia extraordinaria de circunstancias alteró el curso de la historia. El gobernador William Phipps, regresando antes de lo esperado desde Boston, emitió una proclamación prohibiendo más arrestos basados en evidencia espectral. Aunque el paradero de Mercy no fue registrado en ningún documento oficial, una carta misteriosa llegó a la oficina del gobernador poco antes de su declaración, una carta que contenía evidencias detalladas de mala conducta judicial y apropiación de propiedades conectadas con los juicios. El momento decisivo llegó el 29 de octubre de 1692. Cuando el registro privado de los hermanos Blackwell fue descubierto por los funcionarios coloniales durante una inspección no anunciada de los archivos judiciales, los hermanos desaparecieron esa misma noche junto con varios ayudantes leales al sheriff Josiah. Se rumoreaba que habían huido a Virginia o quizás al Caribe, llevándose consigo una riqueza sustancial. Durante décadas, el alcance completo de los crímenes Blackwell permaneció oculto. La colonia, ansiosa por superar la vergüenza de los juicios de brujas, se centró en las 19 víctimas oficiales,
En lugar de investigar desapariciones que podrían revelar una conspiración más extensa, las familias de los desaparecidos se quedaron preguntándose qué había sucedido realmente con sus seres queridos, muchos aceptando la explicación oficial de que habían huido de la colonia por miedo. No fue sino hasta 1720, casi 30 años después de los juicios, que un descubrimiento sorprendente volvió a poner el legado Blackwell en el foco de atención. Los trabajadores que renovaban la antigua casa de reuniones de Salem descubrieron una cámara oculta bajo el piso principal, una sala cuyas paredes estaban rayadas con docenas de nombres y fechas. El examen forense del lugar reveló evidencias de extensas manchas de sangre y múltiples tumbas poco profundas cercanas. Entre los objetos recuperados se encontraba un pequeño diario, cuyas páginas estaban dañadas por el agua, pero aún parcialmente legibles. La autora, identificada solo como M.B., había documentado los últimos días de su encarcelamiento y el inesperado giro de los acontecimientos que le permitió escapar del destino que le tenían preparado. Aunque muchas páginas eran ilegibles, un pasaje destacaba con claridad escalofriante. Cuando vinieron por mí aquella última noche, creí que la muerte era segura, pero cuando el tío Josiah levantó su cuchillo, un alboroto desde arriba detuvo su mano. William apareció en la puerta del sótano, no como traidor, sino como salvador, habiendo alertado a los hombres del gobernador sobre nuestra ubicación. En el caos que siguió, fui testigo de lo que solo puedo describir como justicia divina. Mi padre y mis tíos, arquitectos de tanto sufrimiento, huyendo como criminales comunes en la oscuridad. M.B. continuaba: sé que no se detendrán, donde quiera que hayan ido, su ambición y crueldad continuarán. Hago este registro para que quienes vengan después conozcan la verdad de lo que ocurrió en Salem. No fue un pánico sobrenatural, sino un esquema calculado de asesinato y robo disfrazado de fervor religioso. Los registros oficiales muestran 19 víctimas, pero el número real se acercaba a 237 almas, cuyos nombres estaban anotados en el Ledger Blackwell y en las paredes donde muchos dieron su último aliento. M.B. escribía en octubre de 1720, después de regresar a Salem tras años en el exilio, determinada a que la verdad no permaneciera enterrada para siempre. El diario termina abruptamente a mitad de frase, y su última página estaba manchada aparentemente con sangre. No existe registro de que fue de Mercy Blackwell después de esta entrada, aunque la leyenda local sugiere que pudo haber sido la última víctima del legado de su familia, quizás rastreada y silenciada por parientes decididos a proteger el nombre Blackwell. El paso del tiempo a menudo entierra los secretos más oscuros, pero a veces la verdad encuentra formas de salir a la luz. Sin importar cuán profundamente haya sido escondida, en los siglos posteriores, los descendientes de los Blackwell se dispersaron por Nueva Inglaterra, muchos cambiando su apellido para escapar de los crecientes rumores sobre los crímenes de sus antepasados. Los registros de propiedades muestran que gran parte de las tierras más valiosas de Salem permanecieron en manos de familias conectadas a los Blackwell hasta mediados del siglo XIX. Los orígenes bañados en sangre de su riqueza fueron ocultados deliberadamente con el paso del tiempo y la omisión histórica. Quizás lo más perturbador es el descubrimiento reciente de cartas fechadas entre 1695 y 1730, que sugieren que los hermanos Blackwell establecieron una nueva base de poder en las colonias del sur, donde continuaron manipulando la justicia local para obtener ganancias financieras. Informes de desapariciones y transferencias de propiedades inexplicables siguieron sus movimientos como sombras, aunque nunca se presentaron cargos formales en su contra. Los juicios de brujas de Salem permanecen como uno de los errores judiciales más infames de Estados Unidos, pero la narrativa tradicional apenas roza la superficie de la verdadera magnitud de la conspiración y el horror que los Blackwell orquestaron. Esto solo refleja la cara pública de una conspiración mucho más oscura. Mientras los académicos debaten sobre el número exacto de víctimas y el alcance total de los crímenes de los Blackwell,
La evidencia indica una campaña sistemática de terror y apropiación que superó con creces el registro oficial. Este misterio nos demuestra que los monstruos más aterradores de la historia no son seres sobrenaturales, sino humanos movidos por la codicia y la sed de poder. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo se ha revelado, o todavía existen secretos de los Blackwell esperando ser descubiertos? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios históricos. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar las verdades más oscuras de nuestro pasado. Nos vemos en la próxima historia.